titular de DEUCO, a Pedro Busetti. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal, Rocío? Buen día. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Hola, Leandro, buen día. Bien, bien. Pedro está en temporada alta trabajando, ¿no? Sí. Porque la verdad que todos los días desde Deuco nos llegan informaciones sobre qué va a pasar con esto, qué pasa con los subsidios, quién hace las inversiones en las empresas eléctricas, qué pasa con las obras sociales, qué aumenta, qué no aumenta. Pedro, ¿dormís? ¿En algún momento dormís, descansás? Capaz sueña Bueno, con él. hemos dicho en alguna oportunidad con ustedes que lo primero que tenemos que hacer cuando nos levantamos es abrir el boletín oficial. Es verdad. Bueno, ayer fue un día muy intenso Mm. por parte del Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía. Y a eso nos vamos a referir hoy. Y además esta es una noticia que no apareció en ningún medio, hasta hoy no apareció, y tiene que ver con una obra de infraestructura muy importante de ampliación del sistema de transporte eléctrico. Debemos decir que es una obra necesaria, se tiene que hacer. El tema es que ayer el ministro de Economía publicó la resolución 715 anunciando que se va a realizar esta obra, se va a llamar a un concurso para hacer esta obra, que vale, que cuesta 6.600 millones de dólares. Es un Es una montón, serie ¿eh? de... ¿Cómo? Es un montón de plata, 6.000 millones de Millones dólares. Sí, de Es... dólares. es una serie de 15 obras que tienen que ver con el tendido de las redes de alta tensión, el mejoramiento de la calidad del transporte de energía eléctrica para evitar los cortes de energía eléctrica en el sector de la distribución, en lo que nos llega a nosotros. Esta es una obra que viene postergada desde el año, por lo menos desde el año 2020. Bueno, y confirma, Pedro, el tema de la llegada de los inversores privados que van a poner plata para ampliar la infraestructura eléctrica. Es así, me imagino, ¿no? Inversores que llegan a poner plata y que va a ser un negocio, obviamente, un negocio para privados, la ponen los privados. Es esto, ¿no? Bueno, eso es lo que está en discusión y en realidad la resolución de ayer dice taxativamente que el costo de la obra podrá ser pagada por los usuarios. ¿Sí? Ah, pero No me ¿cómo? digas. Pero Y no así me Y cualquier, esta preguntaron a así obra, mí. claro, cualquiera. y además hace algunas semanas atrás, que ya se hablaba de que salía esta resolución, que al final salió en el día de ayer, se decía que se iba a encarar la obra se iba a comenzar a realizar y una vez terminada, cosa que va a demorar varios años, no es una obra que se termina en un año, se iba a empezar a cobrar. Bueno, ayer en la resolución 715 del ministro de Economía no dice que una vez finalizadas las obras encaradas por el sector privado, se pagaría la obra en la factura eléctrica, no lo dice. Por lo tanto, lo que puede pasar es lo que ya el año pasado, ustedes recuerdan que la secretaria de Energía el año pasado, a finales de 2024, había planteado hacer una parte de esta obra, que era el AMBA 1, que tenía que ver con el área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires. Esa obra era por un costo de 1.100 millones de dólares y la secretaria de Energía dijo que se iba a cobrar al usuario mediante lo que ella denominó estampillado a la demanda, que era directamente que el usuario pague la obra. En aquel momento la obra fue desestimada por el mismo ministro Caputo, que ayer decide que se va a construir. Y nosotros, Estas obras sí, son, digo, para empresas privadas que brindan un servicio de distribución eléctrica y que son obviamente, empresas que tienen dueño, digo, o sea, nosotros como usuarios vamos a poner la plata a partir de, y por adelantado además, ¿no? Vamos a ir pagando por exactamente. adelantado una obra que todavía no está, que tiene este costo que vos decías, 6.000 millones de dólares
es un numerazo, ¿eh? No es una obra chiquitita. Totalmente. Esta obra va a beneficiar a todas las transportistas de energía eléctrica que hay en el país. Una de las principales es Transener, que atiende toda la zona del AMBA. Después está Transva, Transpa. En cada provincia o en las regiones hay transportistas que serían las beneficiarias de esta obra que vamos a pagar los usuarios. Y esto, Y esto no tendría que pasar, digo, por alguna instancia, el Congreso, digo, semejante movimiento de dinero, además Sí, alguna directamente a los usuarios, comisión, digo, alguien, audiencia, ¿no? porque en serio siento que a veces bueno, estás en soledad ahí contándonos cosas que nos involucran y debería importarnos, ¿no? el marco regulatorio de la energía eléctrica, la ley 24.065, que se sancionó en 1992, dice, y así se hace en todas las oportunidades, que cuando un transportista va a hacer una obra de envergadura, se tiene que convocar a audiencia pública. Esto se hace frecuentemente. El ENRE convoca durante el mes una o dos audiencias públicas para pequeñas obras que hacen los transportistas, sobre todo por la cuestión ambiental, ¿no? Puede haber alguna obra que afecte el medio ambiente, entonces se hace la convocatoria. Bueno, lo que nosotros estamos diciendo es que tiene que haber una convocatoria a audiencia pública, con las limitaciones que tiene la audiencia pública. Hablamos la semana pasada de lo que pasó en la última audiencia pública del gas, donde se trató la renovación de los contratos de Litoral, de Metrogas y de Camusi Pampeana, que excluyendo a los representantes de las empresas, éramos 5 los oradores inscritos. O sea, la falta de difusión, el desconocimiento de la mayoría de las personas hace que hoy las audiencias públicas se transformen en un mero trámite administrativo. Pero, a pesar de eso, nosotros venimos reclamando, y lo vamos a hacer desde la Comisión de Usuarios del ENRE, que integramos 22 asociaciones de usuarios, que para este caso, donde esta obra tiene el monto tan significativo, 6.600 millones de dólares, que haya audiencia pública. Y allí deberemos participar no solamente las asociaciones de consumidores, porque como el cargo, si se llega a cobrar, va a perjudicar a los 15 millones de usuarios de energía eléctrica de todo el país, deberían participar los gobernadores para señalar la afectación que van a tener los usuarios de su provincia cuando se le cobre este cargo en la factura eléctrica. Nos parece que allí debería haber representantes de los gobernadores, de los intendentes, de todos aquellos que representan al usuario, al pueblo, al usuario, y que deben ser defendidos por sus autoridades. Bueno, Sí, factura eléctrica además que no está estática, digo, todavía se le siguen quitando subsidios porque hay un compromiso con el fondo para avanzar con la quita de subsidios y también digo, es una factura eléctrica que aumenta de acuerdo a la inflación, o sea que es como sí, ponerle una carga más a una factura que ya de por sí cada vez viene más pesada, ¿no? Cuando ya bueno, no mira, pasa por abajo la puerta, ¿viste? Te puede en el, voltear la puerta si quiere. en el caso de la energía eléctrica, hace un mes, la Secretaría de Energía acaba de fijar un nuevo precio estacional de la energía mayorista, o sea, la energía que compra Edenor, que compra Edesur, que compra Edera, tiene un valor. Bueno, la Secretaría de Energía en abril aumentó ese valor de la energía en un 4%. Todos los meses, cada 2 meses, se viene ajustando el precio de lo que se llama el precio estacional de la energía eléctrica. Y fíjate como ayer también, dentro de esto que hablábamos recién, de las resoluciones que dispuso ayer el ministro de Economía, en la factura de gas, todos los usuarios del país estamos pagando
un concepto que se llama Fondo Fiduciario, Ley 25.565, que es el régimen de zonas frías. Ese régimen le permite a los usuarios de la Patagonia tener un descuento en la factura de energía eléctrica del 50% y en algunos casos del 70%. Ese descuento está sostenido Alguien lo por paga. este fondo fiduciario que pagamos todos los usuarios en la factura. Bueno, el porcentaje del valor del gas en boca de pozo, que es el ítem sobre el cual se hace el descuento para cobrar el cargo, era del 5,44. Ayer el ministro Caputo lo elevó al 6,20%. Entonces, el usuario de todo el país, ayer pagaba 6 pesos con 90 por metro cúbico consumido y a partir de ayer va a pagar 7,87. Esto sumado o multiplicado por la cantidad de metros cúbicos que consume el usuario. O Claro, sea, esto lo que termina generando es que cuando llega la factura vos Uno no decís, sabe de dónde viste que vos son decís, esos cargos, ¿qué ¿no? rompimos? Y además porque son facturas que no son estables, porque vos un mes de mayor consumo y con un costo que va variando, a veces no sabés cuánto te va a venir. Digo, ya hay gente que cuando ve la factura de gas les agarra realmente una sensación extraña de ¿cómo pago esto? ¿No? Porque la verdad es que es un costo variable porque también depende de las temporadas, de si hay meses más fríos, más cálidos. Entonces es muy difícil de calcular y de incorporar a la economía familiar. bueno, para que tengamos una idea, en la última revisión tarifaria que se hizo hace un mes, para el caso de Naturgy, del área de concesión de Naturgy, el valor del metro cúbico es de 187 pesos cada metro cúbico. Y fíjense lo siguiente, cuando se privatizaron los servicios de gas y de energía eléctrica, sobre todo de gas, había una carencia en Argentina de más del 40% de los hogares que no tenían gas natural. ¿Cuál fue uno de los motivos por los cuales se privatizaron los servicios? Para que hubiera expansión y que en pocos años todos los argentinos tuviéramos gas. Bueno, han pasado 33 años y el 40% de los hogares de Argentina no tienen gas. Y otro dato, en esta última revisión tarifaria integral, a las 9 distribuidoras se le dio más tarifa, se le da un ajuste mensual de las tarifas, un doble ajuste, un ajuste por la revisión tarifaria quinquenal que se va a pagar durante 30 meses y el ajuste que fijó la Secretaría de Energía mensualmente que tiene que ver con el índice de precios al consumidor, el índice de precios mayoristas y el índice de salario. Doble aumento, que esto implica que las facturas aumentan entre un 2 y un 3% en forma mensual. En la audiencia pública, nosotros, en la audiencia pública que habló sobre la renovación del contrato del Litoral, de Camusi y de Metrogas, nosotros dijimos que en esas áreas de concesión, más del 33% de los usuarios siguen sin gas. En Santa Fe, donde está concesionado a través de Litoral Gas, el 50% de los hogares de Santa Fe no tienen gas natural. Entonces, ¿qué planteábamos nosotros en la audiencia? Que el Enargas y la Secretaría de Energía le fijara inversiones obligatorias a estas distribuidoras para que se amplíe la red de gas y paulatinamente se vayan incorporando usuarios al gas natural. Bueno, hemos leído las inversiones obligatorias de las 9 distribuidoras a las cuales se les concedió este aumento.
en el 10% de las inversiones obligatorias que tienen que hacer, solamente el 10% corresponde a ampliación de la cantidad de usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que durante 5 años más vamos a seguir advirtiendo que el padrón de usuarios de gas natural sigue en el mismo nivel y millones de hogares, estamos hablando de millones de hogares, van a tener que seguir cocinando y calefaccionándose con tubos de gas de 45, con garrafas, con Zeppelin, o como pasa en muchas provincias de la Patagonia, lo hacen con leña y con otros materiales que suplen a la En necesidad muchos barrios La del gas Matanza, natural. Pedro, Sí, no nos también. vayamos a la Patagonia, digo, las No, no, cocinas sí. económicas y la utilización de leña es cada vez más común, buscando el combustible que puede dar la poda directamente. Sí, Bueno, Pedro, nos extendimos un poco, digo, quizás recortemos un sí, poco los otros temas que teníamos, porque además hay un temario Uf. inmenso que es inabordable, pero te propongo que lo tires a manera de título y bueno, iremos avanzando en otro momento con los detalles, pero dejarnos un par de títulos sobre medicina y segmentaciones, que es los otros temas que están pendientes ahí dando vuelta. Bueno, siguiendo con el tema eléctrico, vamos a hablar de un tema que lo puso a la opinión pública el Instituto de Estudios de la Universidad de Buenos Aires, de tarifa de la Universidad de Buenos Aires. El año pasado, hasta julio del año 2024, en todo el país había 8.382.271 usuarios que estaban en el nivel 2. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían el mayor nivel de subsidio. A partir de una decisión de la Secretaría de Energía, hoy hay solamente 6.244.657. Quiere decir que 2.137.614 usuarios que pagaban el kilovatio con subsidio lo han perdido y hoy están en el nivel 1 pagando la tarifa más cara. Circunscribiéndolo al caso del área metropolitana, Edenor, por ejemplo, el año 2024 había en nivel 2 1.521.000 usuarios. Ahora hay 1.105.000. Esto tiene Quiere que ver decir, con que no actualizan los ingresos, ¿no? O sea, la gente que le aumentó el sueldo y no se actualizan los ingresos perdería ese estatus. Pues digo, ¿por qué pierden o pasan de una categoría a la otra? Digo, ya vimos no, el otro día por residencia los countries, pero no eran tantos, eran muy Mm. poquitos. lo que dice la Secretaría de Energía es que se hizo un control sobre la cantidad de beneficiarios del nivel 2 y se determinó que había 1.500.000 que estaban mal calificados. Y en realidad sucede al revés. Ya lo dijimos aquí en alguna oportunidad. En el año 2022, la Secretaría de Energía convocó a que todos los usuarios de gas y de luz de todo el país nos inscribiéramos en el RACE, Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía. Los que no se inscribieron fueron mandados al nivel 1, más Ahí de un está. millón de Claro, personas. Bueno, automáticamente. eso sigue estando hoy. Ahora, se dispuso un mecanismo que lo comentábamos la semana Claro. pasada, a través de la resolución 218 de la Secretaría de Energía, que obliga, si yo estoy en un nivel que no me corresponde, estoy en nivel 1 y por mis ingresos tengo que estar en nivel 2, tengo que hacer un trámite a distancia. Imaginémonos el 15% de los usuarios que son adultos mayores que apenas tienen un teléfono celular, que no saben qué quiere decir trámite a distancia, hagan este trámite y además de hacer el trámite, tienen que mandar en archivo adjunto
la factura, el documento del esposo, de la esposa, de los hijos, el comprobante de los ingresos, todo eso por trámite a distancia. O sea, evidentemente es una manera de evitar que la gente reclame. Claro, ¿Qué está dice claro la que... Secretaría de Energía? Que el call center que tiene la Secretaría no funcionaba bien, no daba respuesta. Bueno, hubiera sido bueno que el call center y el correo electrónico que se dispusieron para este tipo de reclamos funcionara bien Claro. y no se obligara a los usuarios a hacer un trámite a distancia. Bueno, ya no hay más call center, ya no hay más correo electrónico. ¿Querés reclamar porque estás mal ubicado en el nivel? Trámite a distancia. Bueno, Bueno, tema agotado ya. Hoy, Pedro, te pedimos hasta acá. Te pedimos hasta acá porque Un somos poco de seres paz, humanos que ¿no? tenemos un Una límite. tregua. Ya todo lo que nos contaste fue un montón. Así que lo que sobró lo tema, dejamos tema de para, salud para lo la dejamos próxima para la semana, ¿eh? próxima. Sería Ay, ay. interesante que hagamos un chequeo para ver si estas noticias, si estas informaciones que Están en damos algún lado. nosotros aparece en algún medio nacional. Bueno, sería interesante ¿Sí? ver cuando nos dijeron que no Sería había más interesante. pauta nacional, bueno, eh, qué pauta se sostuvo y si no son justamente las empresas proveedoras de servicios públicos, que en definitiva son las que todavía tienen pauta, que pagamos entre todos, y en definitiva por algo Invierten también, ahí. por Los algo usuarios también no no se invierten, habla, ¿no? pero ahí. De Enor y de todas estas empresas de gas y Y, todo, que evidentemente están fuera de agenda. y después, Leandro, la semana que viene me gustaría hacer un comentario sobre el rol que en la economía argentina desempeñan las pequeñas y medianas empresas, talleres, dedicados a la fabricación de la indumentaria, que hoy están siendo castigados por el cierre de la salada. Hay que tener en cuenta que este sector hoy es el que nivela para abajo los precios de la indumentaria, mientras que desde el ámbito oficial se propicia la cobertura a aquellas marcas que tienen diferencias superiores a más de un 100% con respecto a pantalones, chombas, zapatillas, etc. Hay que evaluar, más allá del reclamo puntual de que le devuelvan la mercadería y le permitan trabajar, cosa que compartimos, hay que tener en cuenta que centenares de miles de talleres familiares hoy están en el mercado de la indumentaria, por eso Avellaneda, por eso Once, por eso La Feria, por eso los comerciantes del interior venían a comprar la salada, porque tienen precios muy competitivos con respecto a empresas generalmente de carácter transnacional que con una marca solamente, afectan el bolsillo del consumidor con precios que son superiores 100, 200, 300% Sí, y a prendas o calzados similares. aclaremos Claro. que no estamos haciendo una defensa de comprar marcas apócrifas y ese tipo de cosas. No, Estamos no, hablando de indumentaria no, no. sin marca, Sí, indumentaria sí, que la de gente usa para productores. Por vestirse. supuesto, no hablamos de falsificación de marca. Bien. Hablamos de prendas que no tienen marca, como ayer señalaban varias de las personas que trabajaban en la prioridad, que dicen, yo no produzco marca, produzco un producto, una remera, una chomba, un pijama, un pantalón, es así. Pero eso se está tratando de combatir la falsificación de marcas, aparentemente, pero se está afectando a todo el sector. Es Bien. muy importante el desempeño que viene cumpliendo en la economía de las personas que queremos comprar indumentaria y que buscamos precios más económicos y de buena calidad, ¿no? Abrimos esa Muy pestaña bien, para la dale. semana que viene, Lo Pedro. anotamos. Que tengas buena semana. Si Gracias. lo ves, Igualmente, si lo ves gracias. a Caputo, ya sabes. Y Explicarle más o menos gracias todo a esto. la universidad por permitirnos difundir estas noticias que generalmente son desconocidas por la mayoría de los usuarios. Muy Bueno, bien. Seguiremos así, ¿eh? Hasta el próximo martes. chao, chao. Gracias. Ahí Buena pasaba semana.
Pedro Bucetti, titular de Deuco, Defensa de Usuarios y Consumidores, a propósito de que comenzó el mes y teníamos que ponernos al día con la cantidad de cosas, viste que cambia el mes